Soy abuelo de Gabriel y de Clarita, lo que políticamente es muy importante porque Clarita va a ser la futura presidenta de Chile. Ya le estamos haciendo campaña a Clarita Pérez, es el futuro. Agradecer a las compañeras del Colegio de Profesores que me invitan y me han acogido de manera tan cálida, cariñosa. Decir que yo soy profe y entonces voy a hablar brevemente, a decir muchas cosas para que después podamos conversar, que eso es lo más interesante. Como yo tengo pegado el hábito de profe, traje una guía de ejercicio, ¿no? Entonces, si la reparten, no van a alcanzar, pero ahí ustedes la fotocopian y la difunden. El asunto es así. Primero quiero explicar por qué es necesario rechazar el acuerdo que unos cuantos parlamentarios firmaron por sí y ante sí. En segundo lugar, quiero explicar que rechazando ese acuerdo hay una negociación que hacer y cuáles pueden ser los términos de esa negociación. En tercer lugar, quiero explicar cómo debería ser una asamblea constituyente realmente democrática. Ahora habría que agregar sin letra chica. Es necesario rechazar el acuerdo firmado por algunos parlamentarios en primer lugar, porque no representa al Parlamento, no es un acuerdo de una institución del país, sino de un grupo de particulares que por casualidad estaban en la cocina de algún lugar y se juntaron. Es curioso, pero este acuerdo no representa ni siquiera a los partidos políticos de las personas que firmaron. Hay por lo menos uno, ¿no es cierto?, que está a punto de ser expulsado de su partido político, hay otros que dentro del partido le han dicho que no, que se pasaron, que se quedaron, etc. Ni siquiera el acuerdo representa a los militantes de los partidos políticos. Pues yo estoy seguro de que están firmando. Yo estoy seguro que muchos militantes de la UDI, ¿no es cierto?, en este momento se oponen a ese acuerdo porque ellos quisieran, ¿no es cierto?, que la Constitución del 80 no se le toque ni un pelo, ¿no? Es necesario rechazar este acuerdo en segundo lugar porque no considera en absoluto a las organizaciones sociales. Hay que detenerse en esa no consideración. Desde luego no las integra, no firmó nadie ahí representando a las organizaciones sociales, pero no considera en absoluto consultarlas, o peor aún, no las menciona en absoluto. Hay 1 millón de gente en la calle, indignada, porque ha sido atropellada, porque la han pasado por encima, porque no la han tomado en cuenta, porque no la han reconocido, y estos parlamentarios firman un acuerdo, nuevamente, a espaldas de todo el mundo, pasando por encima, haciendo como si las organizaciones sociales no existieran. En tercer lugar, es necesario rechazar este acuerdo porque contiene amarres que están dictados desde un partido político que representa el 7% de los ciudadanos. La UDI sacó 1 millón de votos en la última elección parlamentaria, pero resulta que los ciudadanos en este país son 14 millones. El 7% de los ciudadanos logra entre gallo y medianoche imponerle condiciones, ¿no es cierto?, insultantes al 93% de los ciudadanos. Eso es inaceptable. Es necesario rechazar este acuerdo por este mecanismo curioso del quórum calificado. Yo después voy a rescatar el quórum calificado, yo estoy de acuerdo con eso. Pero están usando el quórum calificado de la misma manera que se instaló en la Constitución del 80, de la misma manera que fue aceptado por la Concertación, es decir, están queriendo usar el quórum calificado para defender el modelo neoliberal. Hay que tener en cuenta lo que va a ocurrir con el quórum calificado, porque aparentemente las personas que firmaron ese acuerdo no saben matemáticas, ¿no? Lo que va a ocurrir es que vamos a tener, si eso funciona, una constitución plana, una constitución sin decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque ante cualquier decisión importante va a haber por lo menos 1/3 que se va a oponer y los otros 2/3 no se van a juntar. Es decir, nos imponen un acuerdo en el cual
nos piden 2/3 para lo que queremos. Los 2/3 podrían no obtenerse y entonces nos dicen, como dice el profesor Atria, pero después se va a resolver por vía parlamentaria. Es decir, después, por vía parlamentaria, ellos van a necesitar solamente el 50% para aprobar lo que quieran. A nosotros nos piden 2/3 y ellos después les va a bastar con el 50% para volver a pasar toda la planadora neoliberal ahora en materia de ley, con una constitución que no se decide por ninguno de los dos lados. Es necesario rechazar este acuerdo porque contiene una comisión extremadamente misteriosa, que es la cocina de la cocina, pues es como la despensa donde se esconde la gente, ¿no es cierto? Resulta que es una comisión 50%, 50%, entre algo así que lo habrán sacado de los medios de comunicación. Se llama oposición. ¿Quiénes son la oposición? La democracia cristiana es la oposición, si vota casi todos los proyectos junto con el gobierno. Evópolis es el oficialismo que se ha negado a votar por cuestiones, ¿no es cierto?, que el mismo gobierno tira. La definición es absolutamente vaga. Los comunistas están considerados como oposición, que no firmaron el acuerdo. Va a haber como representante de la oposición a alguien, ¿no es cierto?, de los movimientos del Frente Amplio que no están constituidos como partidos políticos. Y sin embargo, ante esa definición vaga, la comisión va a ser 50-50. ¿Quién va a designar a los representantes de la oposición? Va a estar el presidente del Frente Amplio, vamos a tener que tolerar como oposición a la democracia cristiana y al PPD. No sé si se dan cuenta que la fórmula es completamente vaga y sin embargo esa comisión va a redactar la ley que va a llamar a la Asamblea Constituyente, es decir, todos los detalles realmente decisivos quedaron encargados, ¿no es cierto?, a una comisión más chica, a una cocina más chica todavía. Esto lo han hecho durante 30 años, no 45, lo han hecho durante 30 años. Presentar unos enunciados progresistas y en la letra chica decir todo lo contrario. El enunciado es: vamos a tener un plebiscito por la nueva constitución. La letra chica es: las condiciones del plebiscito las vamos a decidir nosotros entre gallo y medianoche. Es necesario rechazar este acuerdo porque lo que establece es que los constituyentes se van a elegir con el mismo sistema electoral que los parlamentarios. El sistema electoral actual que elige a la Cámara de Diputados no es un sistema realmente democrático. Es lo que se llama un sistema pobremente democrático. Es democrático porque hay elecciones, pero sepan que es un sistema que favorece netamente a los partidos grandes. En el sistema con que se eligen los parlamentarios actuales es prácticamente imposible elegir un independiente. La prueba de eso, ¿no es cierto?, es que en los 150 parlamentarios que hay en este momento en la Cámara de Diputados hay un solo independiente, que ya era diputado además, es decir, que tenía una clientela electoral que ya estaba formada. Lo que yo creo es que es necesario rechazar este acuerdo y al mismo tiempo negociar desde eso. Está bien, ofrecieron eso, aceptamos que haya un plebiscito de entrada, aceptamos que ese plebiscito sea no solo sobre la Constitución, quiere o no una nueva Constitución, lo ganamos, sino sobre 2 mecanismos y no 4 o 8, porque la trampa que se había hecho, ¿no es cierto?, en el proceso constituyente mula de doña Michelle Bachelet, que se proponían 4 procesos, 4 posibilidades de hacer asamblea. No, ahora, bueno, porque son de una torpeza infinita, nos proponen 2. Una convención constituyente con la mitad del Parlamento y algo que debería llamarse Asamblea Constituyente, pero además hay que aguantarle a la UDI que nos cambie el nombre, y la Asamblea Constituyente. Eso, así, entre 2, lo ganamos. Y vamos a tener una Asamblea Constituyente. Les aceptamos el plebiscito de entrada. Les aceptamos, desde luego, como se hace en todo el planeta, un plebiscito ratificatorio, pero necesitamos más. En primer lugar, necesitamos que haya un acuerdo formal con el Parlamento, no con un grupo de parlamentarios. Que el Parlamento como institución dialogue con, ¿no es cierto?, sus supuestos representados, con las organizaciones, ¿no es cierto?, que los ciudadanos se han dado a sí mismos. Un acuerdo formal entre Unidad Social y el Parlamento.
que el Parlamento pueda responder como Parlamento y no como grupo de parlamentarios que pueden ser desautorizados por cualquiera de sus referentes políticos. Necesitamos, en ese acuerdo con el Parlamento, aceptar el plebiscito de entrada, aceptar el plebiscito ratificatorio, pero necesitamos que la elección de los delegados constituyentes se haga con una ley electoral especial por el sistema proporcional, que es el más democrático, y además con los distritos de los municipios, no con los distritos parlamentarios que fueron amañados precisamente para favorecer a los partidos más grandes. Necesitamos un acuerdo en que contenga una agenda social mínima de urgencia que se pueda implementar durante la vigencia de la Asamblea Constituyente. No vamos a esperar, ¿no es cierto?, 2 años a que la nueva Constitución esté lista para subir las pensiones. No, eso tiene que ocurrir en el gobierno que va a seguir, ¿no es cierto?, rigiendo el país a lo largo de la Asamblea Constituyente. Necesitamos que el acuerdo al que se llegue contemple un claro pronunciamiento sobre los atentados a los derechos humanos que ha habido durante estas últimas 4 semanas. Además, necesitamos un acuerdo en que efectivamente haya un quórum calificado de 2/3 para todos los acuerdos de la Asamblea Constituyente. La cuestión es la siguiente: si los constituyentes no se ponen de acuerdo en puntos fundamentales, los desacuerdos tienen que ser llevados a plebiscito. Por un lado, les damos la garantía, no va a haber una mayoría ocasional en la Asamblea Constituyente que les elimine, ¿no es cierto?, la autonomía del Banco Central. Les damos esa garantía. Pero por otro lado, ante los puntos que estén en disputa, es el pueblo chileno el que tiene que decidir directamente. Eso implica en concreto la introducción de un plebiscito intermedio. La Asamblea Constituyente en todas partes, no sé si lo saben, dura más o menos 1 año. Lean la Constitución y se van a dar cuenta que no es difícil redactar una Constitución. Y los abogados constitucionalistas tienen mucha experiencia y lo pueden hacer en un par de semanas. Lo difícil es ponerse de acuerdo políticamente, por eso duran 1 año. El asunto es el siguiente: discutan artículo por artículo. Traten de aprobar los artículos por 2/3. Si no aprueban un artículo por 2/3, entonces a los 9 meses de funcionamiento se hace un plebiscito con alternativas. Este artículo 4, alternativa A, alternativa B, y lo sometemos a plebiscito. Lo que queremos es que la Constitución, y lo voy a fundamentar esto con las condiciones que voy a poner después para la Asamblea Constituyente, sea una Constitución democrática, no una Constitución cocinada. Es una cuestión de cordura elemental de los que ocupan el poder. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren meternos una Constitución a la fuerza en un lapso, ¿no es cierto?, de 1 año, para que dentro de 10 años Chile se vuelva a incendiar, porque resulta que todos nos vamos a quedar con la misma sensación de que nos pasaron la carreta por encima. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren prometernos de nuevo el arco iris para pasarnos el modelo neoliberal en la letra chica? No. Tenemos en las calles la fuerza necesaria como para hacer caer este acuerdo. Y vamos a ver cómo el presidente se alegra nuevamente de que los ciudadanos estén empoderados. Hice 2 cosas. 1, porque hay que rechazar el acuerdo. 2, ¿qué se puede hacer a partir de eso? Ahora una cuestión más de fondo sobre la que vamos a tener que discutir con urgencia. Ojo, con urgencia. Porque si este acuerdo no se cae de aquí a unas 2 o 3 semanas, la comisión mixta que formaron va a sacar la ley para la Asamblea Constituyente al tiro. El Congreso la va a aprobar, ¿no es cierto?, por un 90%. Los comunistas, ¿no es cierto?, y qué sé yo, Convergencia, quedarán reclamando al lado fuera del Congreso y nos van a pasar la planadora. Entonces, primero este acuerdo se tiene que caer. Y enseguida vamos negociando qué clase de Asamblea Constituyente es la que queremos. Voy a condensar eso en 8 puntos. En primer lugar, queremos una Asamblea Constituyente que sea elegida el 100%, sin delegados designados, ni ellos lo están proponiendo, sin delegados parlamentarios, el 100%.
Un sistema proporcional, por lista, cifra repartidora, pero proporcional, no semiproporcional, que es lo que actualmente está rigiendo. Un constituyente cada 50.000 habitantes, eso da más o menos 350 constituyentes. Es bueno que la asamblea constituyente sea grande, para que si la quieren comprar por lo menos le salga cara, con la base electoral, ¿no es cierto?, de los municipios, que es la que está más cerca de los ciudadanos. ¿Sí? Una elección directa que reconozca el voto internacional, que haya delegados constituyentes de distritos internacionales. Hay 1 millón de chilenos fuera de Chile que podrían tener derecho a voto. Una constituyente que reconozca el voto de los migrantes, que rebaje las condiciones que actualmente imperan, ¿no es cierto?, y que los migrantes que están en este país, ¿no es cierto?, hace 2 años puedan decidir, porque este país es el país de todos los migrantes, porque todos los ciudadanos latinoamericanos pertenecen a la misma patria, porque nosotros somos ciudadanos del mundo, porque el neoliberalismo es del mundo y no de Chile. Bueno, los migrantes son tan chilenos como nosotros haitianos. Voy a decir en negativo este primer punto. ¿Qué cosa hay que negar, no es cierto, así pero visceralmente? No queremos una constitución redactada por una comisión, no queremos una constitución redactada por el Congreso, ni por todo el Congreso, ni por la mitad del Congreso, ni por representantes designados del Congreso. El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas de este país, que está compuesta por representantes de los partidos políticos, que es la otra que le sigue, ¿no es cierto?, como institución desprestigiada. Primer punto. En segundo lugar, necesitamos una asamblea constituyente deliberante, porque vamos a la letra chica, seamos específicos. Lo que necesitamos no es una comisión de expertos que redacta un texto y se lo pasa a la asamblea constituyente para que lo discuta. No, de que ese es un escenario perfectamente posible. Lo que necesitamos es que la asamblea constituyente redacte un texto constitucional. Ellos dicen, ¿no es cierto?, desde una página en blanco, porque ya, ¿no es cierto?, están votando, vamos a ver si nos resulta, ¿no? Están votando la Constitución del Lago a la basura. Bueno, muy bien, pero esa página en blanco tiene que ser una página en blanco, y no una página que tiene un cuadriculado en el cual solo se pueden meter ciertas cosas y no otras. La asamblea tiene que deliberar un texto. En tercer lugar, necesitamos una asamblea constituyente participativa que contemple mecanismos de participación ciudadana. En primer lugar, voy a enumerar mecanismos. Tienen que constituirse cabildos ciudadanos a nivel municipal. Como los constituyentes deberían ser elegidos por municipio, entonces cada municipio tiene que establecer un cabildo ciudadano y una vez a la semana los delegados constituyentes tienen que estar obligados a darle cuenta a sus electores, obligados por la ley que los establece como asamblea. Un segundo mecanismo es que haya la posibilidad de mociones constitucionales levantadas por el 5% de los ciudadanos. Si el 5% de los ciudadanos junta firmas y somete, ¿no es cierto?, una moción, un artículo a discusión, la asamblea está obligada a discutirlo, no necesariamente a aprobarlo, pero se puede forzar a que lo discutan. Un mecanismo de participación que es interesante es que haya transparencia total. Que no nos digan los artículos sobre las Fuerzas Armadas se discuten en privado. Que no nos digan los artículos sobre el Banco Central solo se discuten entre técnicos. Todas las discusiones, todas las votaciones de la Asamblea Constituyente tienen que ser publicadas. Noten que eso es una presión. Es una presión porque a la hora de lo que hubo vamos a saber perfectamente quiénes votaron cada cosa. ¿Sí? Por otro lado, como decía, la obligación de los constituyentes de informar a sus representados. En cuarto lugar, yo creo que es necesaria una asamblea constituyente que opere por quórum calificado de 2/3 y, como decía, introduzca un plebiscito intermedio para decidir vía plebiscitaria. O sea, de repente uno duda de la calidad de las universidades chilenas, porque hay profesores constitucionalistas que han dicho, si hay dificultades,
la podríamos llevar a plebiscito en el plebiscito ratificatorio. ¿Alguien entiende eso? El plebiscito ratificatorio es: ¿acepta usted esta Constitución? Y después en el segundo acápite dice: ¿y el artículo 3 qué le parece? No sé si se dan cuenta, no sé si esas personas aprobaron el curso de lógica que se hace en la universidad. No, por supuesto que los disensos de la Asamblea Constituyente no se pueden resolver vía ley, chuteando para adelante la defensa del modelo, y es absurdo pretender resolverlos en el plebiscito de cierre. Tiene que haber un plebiscito intermedio. Un compañero me preguntaba por la página que tengo de Facebook, me decía: pero profe, ¿no será muy engorroso? Los plebiscitos son baratos, son viables, son perfectamente implementables, no hay ninguna dificultad en hacer 3 plebiscitos a lo largo de un año. Eso, que no nos digan, es que va a ser demasiado confuso. Durante 30 años han creído que los chilenos son... se me fue la palabra. Creen que somos... bueno, no me sale la palabra. Lo que me acuerdo es que empezaba con G. ¿Creerán que vamos a creer que hay dificultades técnicas para hacer un tercer plebiscito? ¿Que vamos a tener que endeudarnos con la banca internacional para financiarlo? ¿Que es difícil redactar las opciones del plebiscito? Eso es lo que nos van a decir. Y nosotros no somos... no somos. Ya está claro en la calle que no somos. O está claro que por fin no somos. Porque hay que reconocer que hemos sido. En quinto lugar, vamos a la letra chica. El financiamiento de la Asamblea Constituyente tiene que ser previo, autónomo. Que no vaya a ocurrir que un gobierno, ¿no es cierto?, nos ahogue a la Asamblea Constituyente porque no pasa plata para que los delegados vayan a informar o cosas por el estilo. Hay una cuestión aquí que es, pero escandalosa, ¿no? Nosotros tenemos que ver la letra chica. Los constituyentes tienen que tener un salario como máximo 8 veces el sueldo mínimo. Más que eso, simplemente repetir, ¿no es cierto? Ahora, no sé si escucharon, los jueces de la Corte Suprema están llorando porque les van a bajar el sueldo, ¿no? Un juez de la Corte Suprema en conferencia de prensa dice: es que yo voy a quedar ganando lo mismo que un juez municipal. A esa vergüenza hemos estado sometidos. Los constituyentes tienen que ganar 8 salarios mínimos, que ya es harto. Noten que el promedio de salario en Chile, ¿no es cierto?, es vergonzoso. Y tienen que tener 16 sueldos mínimos para asesores. Porque una cosa que nos van a decir aquí, ya la están diciendo los profesores constitucionalistas: redactar una constitución es muy difícil. Yo no quisiera que una dueña de casa redactara la constitución que va a regir mi país. Creerán que somos... Bueno, el punto es este: cada constituyente puede incluso, ¿no es cierto?, tener educación básica y tener un abogado constitucionalista de asesor. No hay ninguna dificultad. Al revés, el abogado constitucionalista le dará los grandes argumentos técnicos, ¿no? Y yo estoy seguro que las dueñas de casa de este país van a poner cordura en esos mensajes técnicos. Es decir, ¿saben que a mí me parece que eso es un chamullo? Los ciudadanos chilenos somos capaces de hacer eso. 8 sueldos mínimos de salario, 16 sueldos mínimos para asesores, y vamos a la letra chica: asignación de alojamiento, de alimentación y sobre todo de pasajes para que vayan cada semana, ¿no es cierto?, a informar. Noten que esperamos que los constituyentes trabajen 40 horas. Es que hay que decirlo. Hay que decirlo porque los parlamentarios de este país trabajan 2 días a la semana. Se supone que trabajan 2 días en plenario, 1 día en comisiones, pero nuestros parlamentarios, ¿no es cierto?, van a la sala, firman y después se van de la sala. Y si uno va al Parlamento todos los días, encuentra que prácticamente nunca hay quórum. Entonces a los constituyentes hay que decirles: ¿sabe qué? Usted tiene que trabajar 40 horas. 2 días de la semana en plenario, 2 días de la semana en comisiones y 1 día de la semana informando a los electores a los que usted representa. En sexto lugar, es necesario fijarse en las vacancias de la Asamblea Constituyente. Esta es una asamblea que va a durar 1 año.
pero durante el año, ¿no es cierto?, en la medida que los partidos políticos vean que un constituyente se está portando mal, lo podrían retirar. Una de las linduras de la Constitución actual es que si un diputado, ¿no es cierto?, deja de ser diputado, el partido que lo llevó de candidato reemplaza al diputado. Noten que ese es uno de los efectos de que se aplique para la Asamblea Constituyente la ley para elegir diputados. Eso significa que ponemos 5 diputados de tal partido, 3 se portaron mal y los van reemplazando a lo largo del año. Entonces, en una asamblea que va a durar un año, hay que fijar una elección complementaria en la mitad del periodo, una sola, para todas las vacancias que se hayan producido. Pero enseguida está el tema relacionado de las inhabilidades, ¿sí? La ley que establece la Asamblea Constituyente debería declarar incompatible el cargo de delegado constituyente con el de presidente o ministro de la República, con los cargos de subsecretarios, intendentes y gobernadores, con los cargos de jueces de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones. Debería ser incompatible con los altos mandos, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, y con los directores de las empresas estatales que son repartidos en la lotería de los partidos políticos. Los directores de las empresas estatales son incumbentes. Son incumbentes porque resulta que la Constitución precisamente establece por qué tienen pega, ¿sí?, que es el capítulo sobre la administración interna del Estado. Si estas personas quieren ser delegados constituyentes, 2 condiciones. 1, renuncian 90 días antes de la elección, con renuncia plena, no con permiso. Porque aquí de repente nos van a salir con que yo por mientras pido permiso en el Parlamento, soy constituyente y después vuelvo a ser parlamentario. Renuncia plena. Pero además, hay que fijarse en la letra chica, las personas que sean constituyentes tienen que estar inhabilitadas para cargos de elección popular durante por lo menos 5 años. Les advierto que es lo que se hace en todas las constituciones del mundo. Les advierto que eso es alarmante para los politiqueros de este país, hasta tal punto que en el acuerdo que tenemos ahí sobre la mesa, en la cocina, los tipos se establecieron a sí mismos 1 año de inhabilidad. Entonces, ¿por qué? Si en todo el planeta son 5, hay procesos constituyentes en que se ha declarado una inhabilidad por 10 años, ¿por qué se pusieron el parche de 1 año? Adivinen quiénes van a ser los constituyentes. Adivinen qué va a pasar cuando deje de existir la Asamblea Constituyente. En séptimo lugar, queremos una elección constituyente ciudadana. Eso, letra chica, ¿no? Primero, que los independientes puedan formar listas, porque en el sistema proporcional favorece a los partidos políticos. Entonces, que se puedan formar listas por independientes, por organizaciones sociales, qué sé yo, ¿sí? En segundo lugar, que esté prohibido el financiamiento de las empresas, que se ponga un tope máximo y bien bajo para las donaciones individuales. Porque de repente don Andrónico va a decir, mire, yo de mi bolsillo y a título personal le pasé $1 millón a los constituyentes posibles, ¿no es cierto?, en Vitacura. No. Hay un montón de sistemas electorales en el mundo en que eso existe. El gasto electoral tiene que ser por ley bajo y completamente transparente. El carteleo en las calles tiene que estar prohibido con sanciones, porque noten que en la ley electoral actual, no sé si lo saben, está prohibido poner carteles en las calles. Y todo el mundo pone carteles en las calles. ¿Por qué? Porque resulta que los canallas pusieron enunciados, se prohíben los carteles, y en la letra chica no hay ninguna sanción si llena la calle de carteles. Solo el juez de policía local lo puede llamar y retarlo y decir, por favor, qué sé yo, el departamento de ornato y aseo del municipio. El carteleo masivo tiene que estar prohibido. Tenemos que asegurar un acceso igualitario y permanente de los candidatos constituyentes a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación, no solo a los medios estatales. Quiero poner un 8º punto de prevenciones, ¿sí? En primer lugar, la ley de Asamblea Constituyente tiene que establecer ya que cuando se ratifique la nueva Constitución se llamará a elecciones de todos los cargos elegibles en este país, de presidente,
de parlamento, esperamos que el parlamento tenga una sola cámara, de intendentes y gobernadores, de alcaldes y concejales, de cores, ¿no? Ojo con los cores porque alguien me decía, para entender por qué los cores son importantes, piensen lo siguiente, el core es el hombre del maletín, el tipo que lleva la plata y trae la plata cuando hay que echar para atrás un acuerdo ambiental o cosas por el estilo. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir una elección, ¿no es cierto?, simultánea de todas las autoridades elegibles, y este país tiene que tener elecciones de todas las autoridades cada 5 años y no un carnaval electoral cada 2 años, que impide en la práctica que los gobiernos desarrollen sus programas, etc. Elecciones. Pero hay otra prevención más sutil. La Asamblea Constituyente tiene que tener el poder de derogar cualquier acuerdo estatal a lo que se tome 2 años antes de su establecimiento y a lo largo de su funcionamiento hasta que entre en vigor la nueva Constitución. ¿Cuál es el punto concreto? El punto concreto es que si ven que la Asamblea Constituyente está saliendo más o menos mala, el gobierno podría endeudarnos en 50.000 o 100.000 millones de dólares en un año con la banca transnacional. Entonces, la Asamblea tiene que tener el poder para parar ese tipo de amarres. Noten que el gobierno de turno podría, si ve que la cuestión está más o menos mal, firmar un, comillas, tratado de libre comercio, en que los acuerdos de la Constitución queden dependiendo de organizaciones supranacionales, como la Organización Mundial de Comercio, como el Fondo Monetario Internacional. Acuérdense que los canallas del arco iris le dieron un año a los Chicago Boys de Pinochet para que dictaran leyes de amarre. Muchas de las leyes, ¿no es cierto?, que son la estructura del modelo neoliberal, fueron dictadas 6 meses antes de que Pinochet abandonara su cargo de presidente de la República para seguir siendo presidente de la sombra. No, hay que establecer una prevención contra las leyes de amarre. Y noten que estas leyes, bueno, nos van a decir los profesores constitucionalistas que nunca han defendido un caso, ¿no es cierto?, en los tribunales, nos van a decir, ¿pero cómo? Si eso lo decide la Constitución. No, hoy en el mundo actual no. En el mundo actual la soberanía de los estados nacionales está comprometida con instancias transnacionales que son capaces de bloquear todos los préstamos, que son capaces de declarar bloqueos de mercancías, como lo hicieron a Grecia, como amenazaron, ¿no es cierto?, a Irlanda, como amenazaron a Islandia, como amenazaron a España. Y entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Que saquemos una constitución súper puntúa y que quedemos amarrados a la Organización Mundial de Comercio. Me estoy enojando. Muy bien, conversemos. No me digan que los convencí de todo al tipo. Él quiere hacer una pregunta. Bueno, me faltó un comentario sobre las cuotas en los delegados, porque igual es algo que se ha discutido sobre que haya, no sé, cuotas como de paridad de género, cuotas para el pueblo originario. Yo lo tenía como prevención en el punto 8. Es que uno es profe, ¿eh? Entonces, resumen. ¿No? Elegida 100%. Deliberante, participativa, quórum calificado que conduzca a plebiscito, financiamiento autónomo, incompatibilidades, elección ciudadana con campaña, ¿no es cierto?, al nivel de los ciudadanos. Prevenciones. La prevención más importante es la que tiene que ver con las leyes de amarre. Sin embargo, también se podría poner ese punto. Esto que estoy diciendo lo hemos discutido con muchos compañeros, llegamos a un consenso. En este caso, en la pregunta que usted me va a hacer, yo voy a responder a título personal. ¿Sí? Yo creo que es una mala idea ponerle paridad de género y cuota de pueblo originario a la Asamblea Constituyente. Es una mala idea porque el patriarcado, que ha durado 500 años en este país, es tan intenso que las compañeras feministas en 100 años de lucha no han convencido a todas las mujeres de sus derechos. ¿Se entiende? De tal manera que la votación femenina sigue favoreciendo a la derecha. Si usted pone 50 y 50, resulta que el 50 femenino más probablemente favorece a la derecha que al progresismo.
¿Cuál es el problema? El problema es que las compañeras y todos nosotros tenemos una tarea que está en lucha. Y esa tarea, yo no creo que haya una feminista que diga, sí, ya cumplimos la tarea, toda mujer chilena es como... No, entonces seamos realistas. En cuanto a la cuota de los pueblos originarios, considere usted el siguiente dato, ¿no? Y tenemos una diputada ebria para demostrarlo, ¿sí? Todos los diputados de la zona mapuche son de derecha. Prácticamente todos los concejales son de derecha, ¿no? La zona mapuche es una zona fuerte. Cuando la derecha quiere meter un candidato que en otras partes, ¿no es cierto?, no le resulta, lo mete ahí. Y entonces, de nuevo, hay una tarea que los compañeros mapuches que luchan, ¿no es cierto?, por su autonomía nacional, que luchan por tener territorios comunales, qué sé yo, tampoco han podido realizar. Porque tienen el territorio militarizado, porque la economía de mercado se ha infiltrado en la mentalidad mapuche y la mayor parte de los compañeros mapuches lo que quieren son tierras privadas, etc. Entonces, qué bueno. Yo espero que en este país la paridad de género alguna vez sea también una paridad política. Hoy no lo es. Y espero que los pueblos originarios se metan también en este que es nuestro problema y es el de ellos. Si va a haber paridad política o no. Pregunta. Él quiere hacer una pregunta, profe, en relación a la red electoral y a la influencia de los medios de comunicación. ¿Cómo se combate la desinformación o la pseudoinformación? Y cómo también la guerra conceptual financia los periodistas a la dueña de casa? Porque también entendemos que los votantes de este país resulta que son de mayores de 40 en adelante, que ya tienen una rutina, tienen una tradición, tienen una defensa a la política. ¿Cómo llegar a los jóvenes en este caso con plebiscitos que debería ser fundamental para, en este caso, para futuras generaciones? Bueno, una buena idea es que la Asamblea Constituyente permita la votación, ¿no es cierto?, el derecho a voto desde 16 años para adelante. Ahí la corremos para la izquierda al tiro, digamos, ¿sí? Porque son los secundarios los que empezaron en el 2005, son los secundarios los que empezaron en el 2011, son los secundarios los que empezaron este movimiento. En 2011 los universitarios traicionaron y dieron la espalda al movimiento secundario. Siempre los jóvenes, los más chicos de los jóvenes, ¿no? Han sido los que tienen mayor clarividencia. En 2011, cuando se dijo no haber recursos para la gratuidad universal, son los secundarios los que dijeron, entonces renacionalicen el cobre. Y esa cuestión nunca se le escuché a la fecha. Y entonces, claro, en Brasil el derecho a voto es a los 16 años. Hay muchos países que han empezado a considerar eso. Es un punto difícil porque obviamente la derecha ya sacó la misma cuenta que yo estoy sacando. Integrar todo un electorado, es probable que los jóvenes, ¿no es cierto?, de 20 a 35 años no voten, pero de 16 a 20 años sí van a votar. ¿Se entiende? Ahora, sobre los medios de comunicación, en muchos países del mundo cuando hay elecciones, los medios de comunicación privados están obligados a la franja electoral. Esa franja electoral debería funcionar de manera territorial, porque aquí noten que no hay un presidente de la República, ¿sí? Y entonces la discusión de los delegados top por Ñuñoa no tiene ningún asunto en Ancud. Y entonces los medios de comunicación tienen que usar sus medios regionales para hacer, ¿no es cierto?, una franja electoral regional. Que no nos pongan, y eso todo es la letra chica, que no nos pongan la franja nacional donde el constituyente más top de este partido discute con el más top y le va dictando, ¿no es cierto?, líneas al resto. Entonces, franja electoral obligatoria a nivel regional en todos los medios de comunicación. ¿Sí? ¿El voto obligatorio? Bueno, es una condición... A canalla no les gana nadie, ¿eh? No les gana nadie. Uno lee el acuerdo y dice, la última votación es obligatoria, porque quieren legitimidad, pero la primera no. Porque si va a votar el 40% ganan, ¿se entiende? Los 3 plebiscitos que estamos planteando tienen que tener voto obligatorio. El voto siempre debería ser obligatorio. No hay ninguna razón para que el voto sea voluntario, porque en todas las doctrinas jurídicas, ¿no es cierto?, de la historia dicen que los derechos tienen que ir acompañados de deberes.
el voto llegó a ser voluntario para fomentar la abstención. Porque esta gente gobierna con elecciones en las que vota el 45% de los ciudadanos. El presidente de la República actual representa el 22% de los ciudadanos. Y esa proporción de que el Parlamento represente solo el 46% existe desde el minuto mismo en que ellos, viendo que iba a haber abstención, eliminaron la obligatoriedad del voto. Perdón. Ella quiere hacer una pregunta, después ella y después. Sí, tengo una duda de hace tiempo. No puede ser que la Asamblea Constitucional, para hacer política, vaya en una fecha diferente de las candidaturas. Sí, ¿cuándo tiene que ser la elección? Exacto. Mi impresión es que tenemos que forzar el plebiscito de entrada para enero. ¿Por qué? Porque no queremos darle febrero para que cocinen toda la Constitución antes de empezar. ¿Sí? Segundo, la elección de constituyentes no tiene que coincidir con la elección de concejales y alcaldes. Porque la elección de concejales y alcaldes va a influir sobre la de constituyentes. Porque va a aparecer la Virginia Reginato del lado del constituyente que le interesa. Entonces hay que separar las dos elecciones. ¿Sí? Eso significa que deberíamos lograr una elección de asamblea constituyente como máximo en junio. Enero, el plebiscito de entrada, junio la elección, de ahí empiezan a correr los plazos de un año para adelante. A ver, está una compañera ahí, una compañera acá, el compañero. Perdón. Ese es el punto. El punto es quién negocia, en qué instancia. Mi opinión es que Unidad Social, que congrega a las organizaciones sindicales y de ciudadanos, ¿no es cierto?, de manera más amplia, negocie con el Parlamento. Eso requiere empoderar a los compañeros de Unidad Social, que se han quedado callados, que han llamado, ¿no es cierto?, a un paro nacional sin dar la cara, ¿no es cierto? El 83, cuando se llamaba a protesta nacional, en plena dictadura de Pinochet, aparecía un vocero de la oposición dando la cara en la tele, diciendo, llamo a todos los ciudadanos a protestar pacíficamente. Eso ahora lo puede hacer Mesina, lo puede hacer el presidente del Colegio de Profesores, lo puede hacer el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que son dirigentes legitimados. A esa gente no les va a pasar nada, no los van a meter presos, no va a haber atentado. Noten que el peor error del poder sería estigmatizar a esos dirigentes. Yo no entiendo cómo, hablé el otro día con Mesina, y él me dice, pero es que nadie nos lo ha pedido, nadie nos lo ha pedido. Nosotros tenemos que pedírselo. Compañero, ponga la cara y diga, yo, ¿no es cierto?, que dirijo No Más FP, llamo a los chilenos a protestar. Y esa cuestión va a correr por las redes sociales. ¿A protestar para qué? Para que Unidad Social establezca un diálogo formal con el Parlamento, no con el gobierno, con el Parlamento. Una compañera por acá quería hacer una pregunta. ¿Cuáles serían los requisitos para ser candidato a delegado? Todos los ciudadanos mayores de 18 años deberían ser elegibles para la Asamblea Constituyente. Eso siempre es así. En cualquier proceso constituyente es así. ¿Sí? Que todos los que tienen derecho a voto pueden ser elegidos. El compañero quería hacer una pregunta, la compañera allá y él también. Tengo dos dudas. Considerando que la ley de responsabilidad penal infantil ya le entrega la posibilidad de ser juzgado a niños de 14 y 16 años, de esa forma se podría interpretar que son capaces de entender las cosas que realizan y que tienen responsabilidades. ¿No debería ser lo mismo para el sufragio, entendido que tiene la capacidad real o la ley lo considera relativa? Y lo otro, ¿cómo debería abordarse el derecho de propiedad y la autonomía del Banco Central que se dio después del acuerdo, que era lo que más temían los grandes empresarios? En el acuerdo no dice nada de eso. No, claro, pero primero sobre los jóvenes.
Yo creo que un joven de tercero medio hoy día sería mucho mejor constituyente que un profesor de Derecho Constitucional, tal como hemos ido viendo las opiniones de los profesores de Derecho Constitucional. El reconocimiento de los derechos políticos de los jóvenes desde los 14 años, es decir, a la par, ¿no es cierto?, con las cargas penales que les han ido poniendo, es una gran pelea. Es una gran pelea, es un motivo, ¿no es cierto?, un buen artículo para la Constitución, ¿no? Allí donde empiezan las responsabilidades penales, empiezan los derechos políticos y civiles también, ¿no es cierto? Como digo, es un punto deseable, pero difícil de lograr. Perdón, compañeras, pero si proponemos que haya paridad, la derecha va a aplaudir. ¿Por qué? Porque les conviene. Si proponemos que haya voto mayor de 16 años, la derecha va a decir, ¿cómo es posible que los cabros chicos deciden, etcétera? Porque todo el mundo ha hecho el cálculo de qué cuota le conviene, ¿se entiende? Entonces calculemos ahí qué es lo factible. Mi opinión es que los derechos políticos y civiles deberían ir a la par, ¿no es cierto?, con estas cargas penales. Sin embargo, hay gente que dice que las cargas penales tienen que retroceder hasta los 18 años. ¿Se entiende? Yo como profesor, yo no hago clases en el liceo hace mucho tiempo, pero como profesor de liceo, yo sé que los jóvenes de primero, de segundo, de tercero medio no son niños. Y hoy día se ve que no solo no son jóvenes, son los adultos responsables de este país que son capaces, ¿no es cierto?, de evadir el metro para el boleto de los papás.